La gracia de Dios triunfará sobre las acciones más estúpidas. Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Imperfecto Podcast. Y quiero arrancar con esta frase de mi teólogo favorito. Y este es Timothy Keller. Así que ya saben de dónde viene el nombre de mi hijo Timothy. Si por ahí alguien pensaba que venía de Timoteo, el de la Biblia, pues perdón por desilusionarlo y no ser tan bíblico. Pero sí, viene por Timoteo, el de la Biblia, pero principalmente por Timothy Keller, porque es alguien que ha bendecido muchísimo mi vida con sus escritos, con sus prédicas. Es un teólogo que está vivo todavía, tiene una iglesia linda en Estados Unidos. Y él dijo esta frase que me impactó en su libro Jueces para Todos. Es un libro increíble. Y esta frase la repito: la gracia de Dios triunfará sobre las acciones más estúpidas. Y vaya que es así, vaya que es así. Tengo algunas cositas que decirte. Y quiero arrancar con la historia de un hombre en la Biblia que nos enseña muchísimo, diría yo, porque no nos alcanzaría un podcast, un estudio bíblico, no nos alcanzaría nada como para poder describir todo lo que enseña de lo que no se debe hacer, pero también de cómo la gracia divina triunfó y ganó frente a todas las estupideces que hizo este hombre. Pastor, no hable así, qué feo suena. Más feo fueron sus acciones, créeme. Y estoy hablando de Sansón. Yo creo que todo el mundo conoce la historia de Sansón. Y es un hombre que la embarró, pero recontra embarrada. Y si metió las 5, metió las 10. Metió hasta el fondo completitas. No solo porque se equivocó, sino porque dice la palabra que la unción del Espíritu Santo estaba sobre la vida de él. Era un hombre ungido por Dios. Era un hombre que había sido escogido desde el vientre de su mamá. Era un hombre que no había pasado navaja sobre su cabeza, ni vino ni sidra iba a beber. Era un hombre dedicado a Dios y sin embargo fue error tras error. Tú puedes encontrar la vida de Sansón en Jueces, en la Biblia. No importa qué Biblia te leas tú, quizá una Biblia católica, una Biblia cristiana. La Biblia que leas, la versión que sea, en Jueces 13, Jueces 14 y Jueces 15, si no me equivoco, hasta Jueces 16, está la historia de Sansón desde su nacimiento. Y tú puedes ver cómo Sansón va avanzando en fama, pero también va avanzando en errores. Van creciendo sus errores y el desenlace de la vida de Sansón es demasiado triste, extremadamente triste, diría yo. Una de las cosas que yo me puedo quedar con lo de Sansón, y es no sé si una enseñanza, una moraleja que me enseña, y se lo quiero dejar allí a todos los que están aquí escuchando. No sé a qué hora es allá donde estás escuchando, en la mañana, en la madrugada, en la noche, en la tarde, en qué país estés, no sé, pero grábate esto, por favor. Sansón me enseña algo que tengo que llevármelo para toda la vida. Dice la Biblia que todo lo que Sansón veía, quería. Dice la Biblia que Sansón veía a una mujer y quería estar con ella. Sansón veía la oportunidad de mostrar su fuerza y quería hacerlo. Sansón veía a otra mujer y quería estar con ella. Sansón vio, dice la palabra cada rato que Sansón vio, y todo lo que veía, él quería. Y paradójicamente, Sansón terminó sus días con personas que le arrancaron los ojos. Toda su vida vivió por lo que veía y murió sin ojos. No sé tú, pero yo puedo allí aprender muchísimo. Y definitivamente el apóstol Pablo dijo en su carta en Corintios: esta vida cristiana no es por vista, sino por fe. Aquel que vive por lo que ve, un día terminará ciego. Atentamente, Sansón. Quizás ciego físicamente como Sansón, o hay una ceguera peor, creo yo, que es la ceguera espiritual. La ceguera de quizás creer que lo estoy haciendo bien cuando realmente estoy cavando con mis manos mi propia tumba. Dice la Biblia, el sabio Salomón, que hay caminos que para el hombre parecen caminos de bien, pero su final es camino de muerte. Así que si estás viviendo por lo que ves, hazle un alto a tu vida. Es la invitación en este día. Y si tal vez estás tomando decisiones negativas, como no, se acabó esto, termino esto, porque no veo solución, no veo resultados, pues recuerda, no es por vista, es por fe. ¿Y qué tiene que ver la frase con la historia de Sansón? Aquí aterrizo. Sansón termina sus días no solo sin ojos, sino que dice la Biblia que en esos minutos o en esos segundos de frustración, de trauma, de extremada presión, donde Sansón estaba sin ojos, amarrado, le habían cortado el cabello, dice la Biblia que de repente se aparece un joven y Sansón le dice a este joven: llévame por favor hacia las columnas de esta casa. Y dice la Biblia que este joven lo llevó. Ahora,
Tú sabes la historia, ¿no? Sansón derrumbó esa casa y cayeron. Y termina la historia de Sansón diciendo esto. En aquel día, Sansón mató a más personas en su vida que cuando estaba con cabello y con ojos y con sus fuerzas. Y aquí es donde viene. La gracia de Dios siempre triunfará por encima de nuestras estupideces. Porque a Sansón lo llevó sus propias acciones malas, sus tonterías, su niñería, su inmadurez, su deseo de hacer lo que le da la gana, lo llevó hasta allá. Pero en medio de eso, la gracia de Dios triunfó. Alguien puede decir, pastor, entonces usted me está diciendo que tengo licencia para pecar. ¿Sabes qué? Eso creo que es una... No puedo decir qué palabra, pero esa palabra que pensaste, eso es. No, nunca dije que es así una licencia para pecar. Lo que te trato de decir es que Dios siempre vendrá a nuestro socorro. Las consecuencias vienen, pero las consecuencias no es culpa de Dios, son nuestras acciones, lo que sembramos, cosechamos. Pero nunca Dios va a permitir que el error humano sea más visto que la gracia divina sobre ese humano. Siempre su gracia va a triunfar sobre nuestras acciones tontas. Si no, pregúntale a Sansón. Te invito a que leas su historia allí. Otra escena que te quiero contar, y esto me pasó en estos días. ¿Sabes? Tuve a mi hijo enfermo con muchísima fiebre. No sé si mi esposa escucha este podcast. Si escucha me va a matar, o si lo ve también. Pero Timothy llegó a fiebre de 39.7. Alguien me dijo, pastor, ¿y cómo no convulsionó? Pregúntale a Dios y a Timothy, le respondí. Y mi esposa, me acuerdo que cuando yo le tomé la temperatura, mi esposa me dijo, mi amor, ¿cuánto tiene? Y yo le dije, no, 38 algo, 39, 0. 30, estaba rayando el 40 grados. ¿Tú sabes que 40 grados en un niño de 1 año y medio? Es una locura. Y bueno, estuvo así 2 días enteros, lo bañamos 10 veces, les pusimos, sin exagerar, 8 supositorios, pues pastillas, medicina la botaba. Bueno, era una locura. Fueron 2 días intensos esta semana que tuve con Timothy, con mi esposa. Sobre todo ella fue la que más sufrió porque estuvo con él en la casa, yo en el trabajo, en la oficina, pues llamando, monitoreando cómo estaba. Y aquí aterrizó. Escúchame esto. En uno de estos días, la doctora, luego de llevarlo a ver, nos dijo, ¿saben qué? Si el niño no se recupera en 24 horas, hay que internarlo en el hospital. Y la doctora nos manda entre las medicinas un supositorio especial de 150 miligramos. Escucha esto. En la desesperación, mi esposa le pone un supositorio de 300 miligramos al bebé. Luego de hacerlo, mi esposa empieza literal a gritar y a llorar y decirme, Josué, no sé qué hice, Timothy se va a morir, le puse una medicina muy fuerte, ¿qué pasó? Y tuvo que venir la mamá de mi esposa, tuvimos que llamar a un doctor de la iglesia. En serio fue una locura, porque, bueno, le metimos un supositorio de 300 miligramos a un niño de 1 año y medio. Y después la locura de Génesis y la desesperación. Entonces, no sé si te imaginas cómo estábamos nosotros en casa. Así que si piensas que en la casa pastoral siempre hay música de ángeles, nada que ver. Hay muchos problemas, quizás más que en los tuyos, probablemente, no lo sé. Luego de esto tratamos de calmar, llamamos a un doctor de la iglesia, nos calmó un poco. Después de algunas horas, el bebé era 1 de la mañana, imagínate. Al día siguiente llamo a mi esposa, y porque mi esposa se quedó con mis suegros, y le pregunto, mi amor, ¿cómo está? Me dice, Josué, han pasado 12 horas y al bebé no le ha dado fiebre. Y vino a mi mente esta frase de Timothy Keller: la gracia de Dios siempre triunfará sobre las acciones más tontas de nosotros. Fue una tontería. Meterle 300 miligramos a un niño de 1 año y medio es una tontería, es una locura. Pero la gracia siempre está por encima de nuestras desgracias. Y cierro con esto antes de terminar este capítulo. Mi vida, ¿sabes? Me encanta hablar con la gente y decirles, te hablo desde la autoridad de mis errores. Siento que como pastor, a la edad que tengo, he aprendido más de las cosas que no debo hacer que de las cosas que sí hacer. He aprendido más equivocándome que acertando. Pero en medio de mis errores, con muchos miedos y luchas y problemas al iniciar la iglesia, el ministerio que a Dios gracias hoy ha crecido de una manera abismal y brutal. Sin duda alguna, la gracia de Dios ha sido la protagonista de estos años de victoria, de estos años de lágrimas, de estos años de perder, de estos años de empezar con muchos
íntimos y quizás terminar este tiempo con pocos íntimos, pero con mucha gente. O sea, ha sido una locura realmente lo que hemos vivido, pero en medio de toda esta locura, ¿sabes? Te abro mi corazón. La gracia de Dios ha sido la protagonista número uno de todas estas acciones. Así que yo no sé qué situaciones estés viviendo en tu vida, no sé qué desaciertos has tenido, pero quiero decirte en este día que la gracia de Dios triunfará sobre tu vida. No te olvides nunca de esto, por favor. La gracia de Dios siempre triunfará sobre las acciones más estúpidas que podamos nosotros cometer. ¿Me permites orar? Padre que estás en el cielo, te doy gracias en este día por este tiempo hermoso de podcast. Gracias por mis amigos imperfectos que están aquí, esta comunidad de imperfectos podcast. Padre, gracias porque no hay coincidencias, no hay casualidades, solo hay propósitos, Señor. Padre, te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, que les recuerdes, Señor, este podcast en cada error que hayan cometido con un buen corazón, con una buena intención, con un deseo de hacerlo bien. Padre, a veces las cosas nos salen mal en la forma, pero en la esencia siempre estuvo el corazón de hacer lo correcto. Yo estoy convencido que eres un Padre tierno, un Padre bueno, un Padre justo y misericordioso. Y estoy convencido que tu gracia triunfará sobre nuestros errores y nuestras acciones más tontas. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, que dé fruto, Señor. Amén y amén. Querida comunidad de Imperfectos Podcast, nos vemos en nuestro próximo episodio. Nunca te olvides, la gracia de Jesús siempre triunfará sobre nuestras acciones más tontas. ¡Nos vemos!